Bueno, buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Maribel Ramírez. Estoy en el programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, y el día de hoy vengo a darles un concepto acerca de la información. El día de hoy me acompañan unas personitas que han influido mucho para el tema de mi carrera. ¿Sí? Son unos compañeros de trabajo, pues les presento Sandra, Kelly, Liliana y Gustavo. Bueno, ¿qué es información? De lo que les voy a hablar es básicamente de eso, de qué es la información. Dice, la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. En sí, o sea, en mi concepto, información es como todo lo que nos rodea, para mí, ¿cierto? Yo lo entiendo así. Por ejemplo, partamos del tema de no solo libros, de bases de datos, de todo lo que podemos encontrar en internet, en fin, sino también de la información que nos puede traer el mero hecho de ver una imagen o un icono, ¿sí? O cualquier, digámoslo, por ejemplo, cuando ustedes me ven llegar a mi lugar de trabajo, ¿cierto? La manera, el mero hecho de si vengo peinada, despeinada, bien vestida o no vengo de acorde como para mi puesto de trabajo, o sea, todos lo asimilamos o tomamos todo como de diferente manera, ¿cierto? Diana puede tener un concepto de verme de una manera diferente, como que él me puede ver de otra manera, pero pues, o sea, la idea es de que yo también puedo traer la información al mero hecho de cómo estoy vestida, ¿sí? Con el tema, por ejemplo, de nosotros que somos mamás, hay libros en los que podemos encontrar información de cómo, digámoslo así, entre comillas, cómo ser una mamá o un papá, bueno, en fin. Pero realmente nosotros no conocemos la información como tal hasta que el bebé nace, ¿sí? Él nace y a nosotros nos nace como todo ese tema, digámoslo así, hayamos leído un poco o nos hayamos informado un poco por los temores o por lo que sea, nosotros aprendemos a conocer a nuestro bebé por el mero hecho de un llanto. Eso nos puede dar la información de que el niño tiene hambre o de que el niño necesita un cambio de pañal o el niño tiene frío, bueno, nos trae como muchas cosas a nosotros como de información como mamá, ¿cierto? Bueno. Aquí tenemos las características de la información. Tenemos el significado, la importancia, la vigencia, la validez y el valor. Un ejemplo actual es el tema que estamos viviendo, digámoslo así, político en estos momentos con las campañas de los candidatos que están a la alcaldía, que a la gobernación, que al consejo, bueno, en fin. Yo me imagino que todos ustedes han recibido ese tipo de información, ¿cierto? Que los ponen debajo de sus puerticas o que en la calle en los semáforos están repartiendo, que vienen acá mismo a la universidad o bueno, igual por las casas en el barrio, todas las cosas que hacen, bueno, como tal. En este podemos ver, digámoslo, en el folletico, el significado de la información, en que el candidato se da a conocer, ¿cierto? Ya nosotros entramos a analizar la importancia realmente de las ideas que ellos tienen para su campaña, el tema de la vigencia, pues sabemos que el tema de campaña siempre empieza en cierto tiempo, se termina en cierto tiempo, hasta el día de las elecciones, bueno, todo el tema. La validez que realmente tiene la información que ellos nos quieren hacer llegar a nosotros y que en muchas ocasiones entre ellos mismos se hacen como, digámoslo así, falsas noticias, falsa información de los mismos candidatos, ¿cierto? Acusaciones. Es correcto, sí, falsas acusaciones, porque es como normal en todo este espacio del tiempo de campaña, bueno, en fin, el valor, digámoslo así, que nosotros le podemos dar, o sea, como de entender realmente si me interesa la información o las ideas que este tiene o que tiene el otro candidato
usuarios tenemos muchos. Podemos empezar desde los niños, los jóvenes, sean estudiantes, sean egresados, sean de acá de la universidad o de colegios, tanto externos, internos, o ya personas del común, sí, correcto. Aquí, por ejemplo, en la universidad, ¿cierto? Nosotros podemos ver que vienen desde los niños, el tema de los libros pues, infantiles, de la información que se les genera a ellos, de cómo se les muestra a ellos en los libros, otra manera de entender toda la información, como que les quieren hacer llegar a ellos. Los chicos, los jóvenes que vienen a realizar sus trabajos, sus tareas, a pedir orientación también, la información que necesitan. Una pregunta. Cuando tú dices usuarios de información, yo lo relaciono también un poco acerca a esos medios de información que cada usuario tiene. Entonces, por ejemplo, el joven hoy en día, ¿dónde se está informando? ¿Cierto? Entonces lo relaciono como de esa manera. Correcto, sí. Por ejemplo, digámoslo así, los chicos a veces quieren las cosas como muy fácil, ¿sí? Entonces ingresan, digámoslo que a Google Académico, que en TikTok a veces preguntan o quieren saber cosas que... Y la realidad es que ellos no, de pronto a veces analizan como la veracidad de la información, ¿sí? De dónde viene la información realmente. Por ejemplo, en la universidad tenemos las bases de datos. Por eso a ellos se les debe de orientar acerca de esas bases de datos y darles a entender de que allí se almacena una muy buena información y es confiable. O sea, esta información es más confiable. Podemos ver, por ejemplo, ya personas de edad que están también estudiando, que necesitan asesorarse, que necesitan información, ya sea de cómo empezar un trabajo de grado o cómo presentarlo, bueno, en fin, cantidad de cosas. Muchas veces han venido a asesorarse con Diana acerca de las bases de datos porque les informan de que por medio de las bases de datos que se tienen aquí la información que se obtiene es muy buena y es más fácil como llegar a su finalidad, digámoslo así. Bueno. Antes de que pases a la otra, yo quisiera como preguntarte por los editores. Yo creo que algo de lo que la información provee que sea de calidad es precisamente esos editores para poder llegar a ese tipo de usuarios. Claro, Gustavo. Un ejemplo para mí, las personas que digámoslo así, se informan de TikTok. Para mí, hay unas cosas que pueden ser verídicas como hay otras que pueden ser falsas, ¿sí? En cambio, las personas que se asesoran o buscan su información por medio de las bases de datos, para mí es algo más verídico, ¿sí? Porque esta viene, digámoslo así, por parte de un editor confiable. Entonces, pues, o sea, si en sí nos vamos a analizar, es como, digámoslo así, la facilidad que le encuentre la persona, por así decirlo, ¿sí? Bueno, en esta partecita de recuperación de la información, un ejemplo, nos vamos a ir acá al CRAI de la Universidad del Quindío, ¿sí? Busquemos información. María, el punto Ramírez. Como pueden ver aquí la palabra clave fue información y me arroja estos resultados. Información de los sistemas de información gráfica, teoría de la información,
En fin, ya es acorde a la necesidad que nosotros estamos buscando, ¿sí? Podemos mirar, digámoslo, si la información que nosotros vamos a obtener ahí está en inglés, la podemos copiar, la podemos pegar, ya nos vamos a un traductor. O sea, el hecho es de que encontremos la información como tal que estamos necesitando. Bueno, en este punto de importancia del alcance de la información, por ejemplo, si yo quiero realizar mi trabajo de grado acerca del cáncer de mama, ¿sí? Si yo me voy acá a poner como palabra clave, debo de colocar como tal cáncer de mama, porque la palabra cáncer viene muy general, es muy amplia en el tema. La cantidad de 138.065 Bueno, en esa parte podemos ver la cantidad de resultados que nos arroja. Ya empezamos a indagar, a buscar qué es lo que más se me puede acomodar a mí respecto al tema como tal, puntual. Podemos ver todos los resultados que tenemos ahí. Y como conclusión, quiero que vean este video, ¿sí? Que es información, significado y definición. Hoy vamos a ver qué es la información. ¿Qué es la información y sus tipos? La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituyen por lo tanto algún tipo de mensaje. ¿Para qué sirve la información? La información se emplea para reducir la incertidumbre o acrecentar el contenido que se tiene en una determinada área, contexto o situación, de allí que sea considerada por muchos como una herramienta para alcanzar el conocimiento. ¿Qué es la información básica? Como información denominamos al conjunto de datos, ya procesados y ordenados para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. ¿Cómo se genera la información? La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. ¿Cómo se transforman los datos en información? Los datos se convierten en información cuando su creador les añade significado. Transformamos datos en información añadiéndoles valor en varios sentidos. Hay varios métodos. Contextualizando, sabemos para qué propósito se generaron los datos. En conclusión, todo lo que nos rodea nos genera información, ya sea desde el llanto de un niño, el ladrido de un perro, una información que nos trae una base de datos, una imagen, un icono, sonidos, en fin. En sí, somos nosotros los seres humanos los que a través de la información le damos las características, el significado, la importancia, la vigencia, la validez y el valor.